Bien, buenas tardes a todos. Un gusto verlos una vez más. Estamos en materiales de construcción, Universidad Tecnológica Boliviana. Ok, vamos a empezar o continuar en todo caso con la sesión del día de hoy. Y bueno, vámonos en este caso a la presentación que teníamos que finalizar. Es esta justamente, ¿ya? Bien, a ver, de forma rápida entonces revisamos lo siguiente, ¿no? Estábamos observando un poco sobre el procesamiento, ¿no? De las propiedades físicas, mecánicas, inalterabilidad, los áridos que se utilizan para hormigones, y habíamos hecho una clara diferencia en este caso, eh, todo lo que tiene que ver respecto a, más que el uso, es el volumen, en este caso, de áridos que ingresa al hormigón, ¿no? Ok, aquí vamos a resaltar con el marcador resaltador, excelente, y le pondremos un color rojito para que sea vistoso, ¿no? Habíamos visto justamente que esta era la masa de hormigón, y como estábamos observando, ¿no? Existe justamente una diferencia en el uso del agua. El agua que generalmente ingresa como agua de mezclado, eso lo vamos a profundizar en aguas para hormigón, sí, que más o menos 17% suele ser de un 100% total. Esta agua tiende en este caso a disolverse formando agua capilar y aguas que ingresan a los poros, ¿no? Que generando justamente una película gelatinosa internamente al interior de los poros, ¿ya? Entonces, ¿esto por qué? Porque el agua tiene una reacción química, ¿no? Y la reacción química del agua se produce con qué? En este caso con el cemento, ¿ya? Eso es sumamente importante mencionar. Ok, entonces, viendo bien esta partecita, habíamos comentado también que más o menos esta es, ¿no? La forma, en este caso, del hormigón, ¿ya? Y aquí teníamos, lo pondremos esto con un color azulito, mencionamos acá, resaltamos, estas piedras redonditas nosotros lo conocemos como cascajo, ¿no? O son las piedras de canto rodado, ¿sí? Sostienen esa formita justamente circular, ¿verdad? O de una sección circular, son redondeaditas, ¿por qué? Porque estas han sido justamente obtenidas de lechos de río, ¿no? Entonces nosotros conocemos como cascajo, ¿ya? Y la grava en sí son estas piedras que tienen estas características, ¿no? Más o menos, si bien el cascajo tiene esta formita, o sea, la forma tiende a tener más o menos una formita circular, ¿no? Una sección circular, o más o menos como huevitos, en palabras simplecitas, ¿ya? Más esféricas, medio deformes. El cascajo tiende a tener una forma un poco más diferente. Bueno, en todo caso la grava. La grava tiende a tener una forma más irregular, ¿no? Entonces, la grava tiene este tipo de formas, ¿no? Son más secciones cuadradas. ¿Y esto por qué? Porque las gravas, han sido procesadas justamente por un proceso de transformación de material espectro. Los han tenido que triturar, y de la trituración es que se han obtenido justamente, esta es la grava, ¿no? Aquí decimos, esta tiene que ser la grava, y esto tiende a ser el cascajo, ¿no? Eso es lo que estábamos observando un poquito, ¿ya? Habíamos comentado también de que algunas características propias como la estabilidad física, la estabilidad química, ¿no es cierto? Y habíamos comentado que en hormigones no debe usarse granitos, areniscas, calizas, áridos, de cualquier naturaleza, ¿no? Si son piritas oxidables en este caso, áridos que tengan impurezas sulfatadas, cálcicas o magnésicas, y vamos a ver eso por qué cuando veamos específicamente qué son los hormigones. Áridos de naturaleza silicia, ¿no? Ópalos, eh, pedernales, etcétera, ¿no? Porque tienden a formar un efecto álcalis, eso hay que revisarlo, ¿no? Y lo vamos a ver justamente por qué este tipo de áridos no son buenos para hormigones, ¿no? Algunas escorias que tienen compuestos inestables vamos a decir, ferrosos, ¿no? Bien. Mencionábamos también, y a esto justamente para recordar, lo último que hicimos en clases era justamente las densidades, ¿no? Y si hablamos de densidades, vamos a decir que las densidades están oscilando entre 2, 4 y 3, decíamos aquí, ¿no? Densidades aparentes entre 2.4 y 3 kilogramos de decímetro cúbico. Estos 2, 4 también pueden ser 2.400, ¿no? 2.400, aquí está, 400 kilogramos
sobre metro cúbico. Generalmente esta es la unidad que empleamos, ¿no? Kilogramos metro cúbico. Ahora puede ser también 2.4 kilogramos de 100 metro cúbico o 2.4 gramos sobre centímetro cúbico. Es lo mismo, ¿no? Entonces, generalmente esta tiende a ser la densidad de los áridos, ¿no? Oscila entre 2.400 y 3.000, ¿ya? Pero también depende mucho de la naturaleza. Aquí tenemos áridos calizos, que puede ser entre 2.500 y 2.800, los áridos silíceos 2.600, 1.700. ¿Por qué es importante? Mencionábamos justamente tener en cuenta estos valores, en este caso de las densidades. Bueno, pues porque si yo uso obviamente áridos que son mucho más pesados, la densidad del hormigón también va a ser mayor, ¿no? Si yo uso áridos de 2.900, 2.900, aquí dice 2.700, 2.900, que son los áridos basálticos, obviamente mi hormigón tiende a ser mucho más pesado. ¿Y por qué como ingeniero, futuro ingeniero civil, tengo que tener en cuenta este tipo de factores? Sencillo. Toma en cuenta esto porque esto va a aumentar la carga, ¿no?, al interior de la estructura. ¿Qué significa? Sabemos que hay dos tipos de cargas: cargas vivas, cargas muertas, cargas estáticas, cargas dinámicas. En este caso, ¿qué tipo de cargas? Si preguntamos a ver a los que están en aula, estimado Daniel, si nosotros vamos a utilizar, en este caso, áridos que son pesaditos, hablamos de 2.700 a 2.900 kilogramos metro cúbico, ¿qué cargas se incrementarían en estructura? ¿Las cargas dinámicas o las cargas estáticas? Cargas estáticas, ingeniero. Muy bien, ¿y por qué? Porque recordemos que no vamos a mover, ¿no?, el hormigón de un lado a otro, sino que una vez que se haga el vaciado va a tener ese lugar y no lo vamos a mover, sino va a estar estáticamente. Exacto, Entonces va a bueno, dar una carga muerta. está muy bien, efectivamente, porque en este caso la arena, muy buena la respuesta, un puntito. En todo caso, la arena va a formar parte de la estructura, ¿no?, de todo lo que va a ser el hormigón. Entonces, en un primer nivel no va a haber mucho, pero si tenemos en cuenta en un segundo, tercer, cuarto nivel, miren, es interesante, ¿no? Nosotros nos daría una idea de que conviene que para niveles superiores utilicemos áridos, en este caso, ¿cuáles son los más livianitos? Los, vamos a decir, aquí está, los que tienen los áridos, los calizos, ¿no? Tendrían ser más o menos que 2.500, 2.800, más o menos, esos serían los más livianitos, más o menos, ¿no? Entonces, para niveles superiores, ese tipo de áridos podría emplear. Ahora, hay que también considerar que muchas veces, como ingenieros, uno no se puede dar el lujo de escoger mucho, en este caso, los áridos, porque tenemos, como usamos bastante cantidad de áridos, para mí va a ser difícil tener muchos bancos de datos disponibles, a menos que sea una mega estructura, y eso tengo que tomar muy en cuenta. Entonces, si yo sé que no tengo muchos, en este caso vamos a decir, buzones para la extracción de áridos, lo que conviene es que yo tenga en la cabeza cuál es la densidad del árido, y eso, ¿cómo lo puedo determinar? Llevo esos áridos, los llevo al laboratorio y me dicen cuánto es la densidad, en este caso, real del árido. No es muy difícil calcular las densidades. Uno puede tener más o menos un kilito aproximadamente, lo hace secar por completo, ¿no? Después de que esté bien seco, toma el peso y cómo calcula el volumen. Lo puede calcular simplemente por, en este caso, principio de Arquímedes, ¿no? Puede agarrar esto, lo puede meter en este caso a una bureta y según el desplazamiento del fluido, va a tener idea de cuánto es el volumen. Entonces ahí podría calcular más o menos de forma aproximada la densidad de los áridos, ¿no? Bien, ok, entonces, como ya hemos visto esto, estábamos acá justamente, ¿ya? Y hablábamos justamente de la porosidad, ¿no? Teníamos aquí que era el agua libre, en este caso, y decíamos qué pasa cuando hemos secado a la estufa. Por eso es importante secar bien para tener en cuenta, tener en todo caso el peso real del árido, ¿no? Cuando tiene agua libre, en este caso cuando tenemos agua, o la humedad ha secado, ¿no?, ahí está en un estado relativamente húmedo o ha secado el medio ambiente, siempre va a haber fluidos al interior, en este caso de los áridos. ¿Y esto por qué? Bueno, pues por la porosidad, porque internamente también el agua tiende a fluirse al interior de los áridos. Por eso es importante tomar en cuenta esto. ¿Y esto en qué nos influencia a nosotros, ingeniero, de que esté húmedo o seco al momento de comprar yo los áridos? Ya, influye en esto, ¿no?
Aquí tenemos arena húmeda y esta arena húmeda, si yo dejo que precipite, va a haber esta variación. Es decir, el agua, obviamente, como el árido es mucho más pesado que el agua, va a haber un momento en el cual el agua tienda, en este caso, a quedarse en la parte superior y todo lo que va a precipitar va a ser el árido como tal. Es decir, nosotros vamos a poder observar cuánta agua realmente tiene este árido, pero para que esto suceda, nosotros tenemos que dejar muy buen tiempo a que precipite, en todo caso, todo lo que son los sólidos. Aquí se conoce el famoso efecto de esponjamiento de las arenas. Esponjamiento de las arenas. ¿Qué tiene que ver esto con la construcción? Miren, y lo habíamos comentado alguna vez nosotros, cuando uno compra, en este caso, vamos a decir, un cubo de arena, lo que suele pasar es que te venden justamente al ras, ¿no? En la volquetita, pero no estás comprando un cubo, estás comprando menos de un cubo. ¿Por qué? Porque aparentemente, aquí ponemos, aparentemente la arena está formando un cubo. Digamos, esto es un cubo, vamos a suponer que esto es un cubo, ¿ya? ¿Qué es un cubo? Un cubo, por si acaso, para todos ustedes, no es nada más que un metro cúbico, ¿ya? Un cubo es un metro cúbico, ¿sí? Ya, entonces, vamos a comprar un cubito de arena. Pero si la arena está húmeda, estamos comprando, en este caso, arena y agua. Es decir, estamos comprando este tipo, este estado de la arena. Esto estamos comprando, arena con alto contenido de agua. ¿Qué significa? Que si yo dejo que el agua, en este caso, se seque, el volumen real va a ser mucho menos a un cubo. Esto es menor a un cubo. ¿Hasta cuánto se puede esponjar la arena? A ver, una vez más. Voy a hacer una pregunta para ver si se ha entendido. A ver, a Evelyn. Estimada Evelyn, ¿entiendes qué es esponjamiento de arenas? Sí, A ver, explícame, ¿qué es esponjamiento de arenas? el esponjamiento de arena es cuando, digamos, compramos una cierta cantidad de arena y está húmeda, eso tiende a crecer, a aumentar el volumen de... Muy bien, efectivamente, incrementa el volumen, ¿no es cierto? Por lo Sí, tanto, cuando uno compra arena húmeda, tendrían que darle un poco más de lo que, de la medida. ¿Por qué? Porque la arena se está esponjando. Muy bien, Evelyn, excelente respuesta. A ver, entonces, la pregunta esta, a este comportamiento es, ¿hasta cuánto se puede esponjar la arena? Ustedes pueden observar aquí, tenemos este gráfico que es muy interesante, lo vamos a pintar con rojito. Tenemos dos tipos. Miren, arena de río y arena, en este caso, machacada. Ah, ya, lo llevaremos esto a términos que nosotros entendemos. La arena de río es el cascajo, ¿no ve? Ah, y aquí está el cascajo. Y la arena machacada es la arena que viene de las gravas. Sí, de las gravitas. Ok. Considerando esto, a ver, teniendo en cuenta este temita, ¿qué pasa con la grava? Aquí vamos a pintar la grava y lo vamos a poner de un color que sea celeste. La grava tiende a esponjarse más que el cascajo. Ah, ya, la grava, miren, la grava puede llegar a esponjarse casi hasta un 40% del volumen. ¿Qué significa? Que si tú has comprado arena, en este caso, de machacada, triturada, obtenida por, en este caso, por trituración y demás, esta puede llegar a esponjarse casi un 40%. Si tú estás comprando un cubo, no estás comprando un cubo, estás comprando 0,6. O sea, 0,6 es lo que te han dado si la arena está húmeda. Y hay que tener mucho cuidado en ese tema. Miren, ¿de qué depende esto? De qué tan húmeda esté la arena. La arena, mire, si hacemos aquí un trazo aproximadamente a este ladito, ¿no? Aquí tenemos 5, más o menos, si está húmeda al 7%, esto podría incrementar su volumen al 40%, solo al 7%, ¿ya? Solo al 7% tendría a incrementar su volumen al 40%. ¿Qué pasa en este caso con la arenita que nosotros obtenemos del cascajito? O sea, la arena del río, ¿no? Aquí tenemos, la curva va a ser la naranjita, ya está. Es mucho menor la probabilidad, en este caso, del esponjamiento. ¿Hasta cuánto se puede esponjar la arena del río? Ahí.
La arena de río se puede esponjar aproximadamente hasta un 25%, ¿no? Más o menos hasta un 25%. ¿A qué porcentaje de humedad? También aproximadamente a un 7% de humedad. Va a alcanzar su máximo esponjamiento. ¿Qué significa? Que no es necesario que la arena esté muy mojada para que se esponje. Basta que esté al 7% y ya se va a esponjar. ¿Por qué? Porque como estamos viendo acá, ¿no es cierto? Lo ponemos esto con celestito. La arena no solamente va a estar húmeda por la parte externa, sino también la parte interna, y esto va a incrementar de forma así muy aparente el volumen, ¿no? Incrementa el volumen. Ojo, entonces cuando ustedes en este caso vayan a comprar arena, tendrían que ver primero qué tan húmeda está la arena, aunque no requiere que esté muy húmeda, y segundo, tendrían ustedes que estimar cuánto es el esponjamiento. Ya, eso es muy importante, ¿sí? Bien, ya para finalizar la parte de arenitas, aquí tenemos las diferentes formas, ¿no? Tenemos desde las muy angular hasta la muy redondeada, ¿ya? Ojo, si nosotros vamos a utilizar agregados, en este caso para hormigón, no conviene que sea muy redondeado ni que sea muy angular. Tiene que ser, en este caso, un tamaño medio o una forma, en este caso, media, ¿no? Porque estamos viendo el grado de redondez. Más o menos tendría que ser una subangular, ¿no? O una subredondeada. Sí, una subredondeada. Esta más o menos sería la forma ideal para el hormigón. ¿Por qué? Porque por estas formitas, por estas puntitas que nosotros estamos observando acá, va a tener un mejor agarre, ¿no? La arena al interior del hormigón. ¿Sí? Conviene que tenga este tipo, ¿no? Existe toda esta variedad. Si hablamos en este caso de las gravas, conviene también que la grava tenga este tipo de forma, porque tiene un mejor agarre. Si es muy redondito, como en este caso, no, el agarre va a ser relativamente menos, no es muy conveniente, y eso tienen ustedes que tomarlo muy en cuenta, ¿sí? Bien, entonces, si hablamos cuánta resistencia a la compresión le puede resistir en este caso la arena. ¿De qué depende? ¿De qué tipo de árido estemos hablando? Por eso ustedes tienen que saber que existe una amplia variedad de árido. Hay árido de calizas, cuarcitas, grava, silicia, granito, piedra gneiss, de mármol y esquistos. De todo este tipo de áridos, ¿cuál es el que tiende a soportar mejor o tiene mayor resistencia a la compresión? Recuerden ustedes que es justamente los áridos los que le van a transferir su resistencia mecánica al hormigón. Entonces, según esta tablita, ¿no? Obviamente esto ustedes lo tienen que verificar siempre en laboratorio. Los esquistos tenderían a ser los mejores áridos. ¿Por qué? Porque están llegando más o menos a soportar unos 170 newtons sobre milímetro cuadrado. El que generalmente se emplea suele ser, en este caso, el de 180. ¿Cuál? Es justamente el del granito, ¿no? Y recuerden que el granito, ¿no? Pues hemos comentado de que es una piedra muy interesante, es una piedra ígnea, ¿no? ¿Cuál es la mayor, la que tiene mejor resistencia mecánica? 150, 180, 70, aquí una de 250. ¿Y esta cuál es? Es la cuarcita. Ya, la cuarcita viene de cuarzo. Y el cuarzo tiene efectivamente presencia de óxido de silicio, es más sílice, ¿no? Esta, si bien tiene buena resistencia mecánica a la compresión, esta es relativamente carísima, el cuarcito, ¿no? La cuarcita. Entonces, por eso, generalmente se emplea entre áridos de granito y esquistos. ¿Puedo utilizar de mármol? Sí. ¿Puedo utilizar de grava silicia? Sí. ¿Puedo usar de caliza? Sí. Y tienes que tener en cuenta la resistencia mecánica que va disminuyendo relativamente el volumen del uso de este árido sea empleado. ¿Ok? Bien. Listo. Entonces, ¿qué más tengo que saber de los áridos? Ya para acabar los áridos. Tengo que tener en cuenta, en este caso, el análisis granulométrico. Análisis granulométrico. ¿Por qué el análisis granulométrico? Y dejamos de compartir un momentito. A ver. Ok. Tenemos acá. Otra vez volvemos a nuestra presentación. ¿Por qué el análisis granulométrico? Bueno, porque de inicio es importante determinar el tamaño de grano. ¿Y cómo determino yo el tamaño de grano de cualquier árido? Bueno, la forma de determinar el tamaño de grano es con un análisis granulométrico.
¿Sí? Dice, la granulometría de los áridos son uno de los parámetros más importantes empleados para la dosificación del hormigón. Ah, ya. ¿Por qué es importante para la dosificación del hormigón el tamaño de grano? Porque no es lo mismo trabajar con áridos que tengan, digamos, 2, 3 pulgadas, con áridos que tengan media pulgada o mucho menos. Depende mucho el tamaño de grano, de la grava, en este caso, y de la arena, para que las propiedades mecánicas del hormigón se garanticen de una u otra forma. Ya, eso es importante, ¿sí? A ver, ¿en qué consiste, en este caso, el análisis granulométrico? Bueno, lo que hace justamente es determinar la distribución del tamaño de las partículas. ¿Cómo yo determino la distribución? O sea, yo tengo, en este caso, vamos a decir, los 10, 20, 50 cubos de arena. De ese banco yo voy a retirar arena. Pero ¿cómo sé cuál es el tamaño de grano? ¿Cómo puedo determinar cómo es el tamaño de grano o cuánto es el tamaño de grano de las partículas? Se hace por un análisis granulométrico. ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto se trabaja según las normas ISO. Generalmente se hace con mallas tipo Tyler o ISO o ACTM. Esas son mallas. ¿Cómo son las mallas? Bueno, las mallas son así, por si acaso, ¿no? Son, vamos a decir, parecido a los Tyler que hemos mencionado, en este caso, que eran unas separaciones, ¿no? Son así unas mallas, y en este caso, en estas mallas, ¿de qué depende el tamaño de grano? El tamaño de grano depende exclusivamente, si es grueso, no va a pasar. Si es delgadito, sí va a pasar. O sea, si es de dimensión, de diámetro mayor a la malla, en este caso, se va a retener, se queda arriba. Si el tamaño es menor a la malla, va a pasar. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Aquí tenemos una serie de mallas, en este caso, que va desde la más gruesa hasta la más finita. ¿Y cuál es la más fina? La más fina suele ser entre 150 a 200 Tyler. Ese es lo que se maneja, Tyler. 250 a 200 Tyler. Tyler es el número de la malla. Más o menos, ¿qué significa 200 Tyler o 200 mallas? Así se hace, ¿no? Es 200 mallas. Esto aproximadamente está midiendo ¿cuánto? 74 micrones. 74 micrómetros. Eso es 200 mallas, ¿no? Y aquí se mide por pulgadas. Puede ser aquí media pulgada, un cuarto de pulgada, etcétera, ¿no? En la parte superior. Entonces va desde el tamaño más grueso, ¿no? O sea, desde el más grande hasta el más pequeñito. Así se van clasificando todas las mallitas. ¿Y qué va a pasar? En cada malla se va un montoncito, se va a quedar un montoncito, como tenemos acá, ¿no? El más grueso queda en la parte superior y el más finito pasa a la parte inferior. Por si acaso, dato clave, cuidado que entro esta pregunta al examen, ¿no? El último recipiente es un recipiente que se conoce como pan. Allá también otros lo conocen como culata. Se conoce como pan o culata. ¿Por qué? Porque es como una especie de ollita donde va a quedar lo fino, 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 fino. ¿Y qué es lo fino? Lo fino suele ser generalmente las arcillas, ¿no? Porque en cualquier, en este caso, tipo de suelos existen arcillas. En las arenas existe arcilla, sí, pero idealmente las arenas no deberían tener arcilla, porque si tienen arcilla, eso tiende a afectar directamente las propiedades mecánicas. Sí, escucho. Igual se puede hacer oculata, como dices, los dos valen, ¿no? Si lo puedo hacer pan, si lo puedo hacer culata, ¿no? Sí, si tú lo llamas pan o culata, es lo mismo, no hay problema, ¿ya? Ah, ok. Ya está muy bien. O pan o culata, pero ¿qué es el pan o culata? Es justamente ese recipiente donde va a quedar lo más fino, les decía, ¿no? Y lo más fino tienden a ser las arcillas, que tienen más o menos 74 micrones. Y una vez más repetía, si hablamos de áridos para hormigón, no conviene que haya arcillas, porque las arcillas tienden a incrustarse en los poritos y eso va a impedir, además de ensuciar, en este caso, la reacción química del cemento, que se va a ensuciar, va a afectar también la resistencia mecánica de todo el hormigón. Hay que tener mucho cuidado con ese tema, ¿no? Bien, entonces, este es el ensayo granulométrico, esto se va poniendo y obviamente, en cada tamiz va a quedar cierto tamaño, ¿no? Y cierto peso. Entonces, ¿qué hace? Aquí tenemos un pequeño ejercicio bien sencillito, ¿no? Aquí tengo tamiz
Estamos viendo aquí la luz, en este caso, la luz está diciendo cuál es la distancia entre malla y malla, ¿no? Aquí tenemos 5 milímetros, 2 milímetros, 1 milímetro, 0,63, 0,32, 0,16, ¿no? Es la distancia, ¿no? Entre mallita y mallita, ¿ya? Y aquí tenemos unas diferencias del peso, dice, ya. En la primera malla ha quedado 80 gramitos, en la segunda 160, en la tercera 110, en la cuarta, miren, en 0,63, 290 es donde más ha quedado. ¿Esto para qué me sirve? Aquí yo voy a hacer un análisis porcentual. Esto se llama porcentaje peso paso acumulado, ¿ya? Miren, 80, 160, 110, 290, 195, ya. Entonces, en el primero ha quedado, ¿esto que voy a hacer? Sumo todito esto, ya, me va a dar un valor. A ver, ahorita los que están con calculadora, rápidamente, ¿cuánto es la suma de 80 más 160 más 110 más 290 más 195 más 175? ¿Cuánto sería? A ver, ¿dónde están los presentes? Mario, ¿cuánto es la suma de todo esto? 80 más 160 más 110 más 290 más 195 más 165. Y ahorita no cuento con calculador. No puede ser, No, Mario. A ver, traer. Evelyn, ¿cuánto es? ¿Tienes cálculo en mano? Yo dije, suma 1000. Ah, 1 kilo, muy bien. Excelente. Papá, ¿quién dijo eso? Levanta la mano. Los dos, Inge, los dos hemos dicho al mismo tiempo. Ah, excelente. ¿Quiénes son los dos? Levanta la mano. Daniel y... ¿quién más? Oh, Luis. Ok, Daniel y Luis, excelente. Ya, chévere. Puntitos. Luis y Sandro y Daniel, excelente. Puntitos extras. Muy bien. Ok. Entonces, miren, esto es 1 kilo, ¿no? La suma de esto va a ser 1000. 80 entre 1000 es el 8%. 160 entre 1000, 16%. 110, 11%. 290, 29%. 195, 19.5, 16.5. Estamos sacando el porcentaje. ¿Ya? Sacando el porcentaje, ¿cómo va el porcentaje acumulado? Es bien sencillito. Primero coloco el 8. ¿Ya? Voy a colocar el 8. ¿Sí? Ok, muy bien. Colocando el 8, ¿qué es lo que voy a hacer? Para el acumulado, para este segundo, 8 más 16, aquí lo pondremos con color naranjita esto. 8 más 16 me da 24, ¿no ve? Ya. 24 más 11 me da 35. 35 más 29, 64. 64 más 19, 83. 83 más 16, 100. Ya. Entonces, aquí estoy hallando el porcentaje acumulado. ¿Se entiende? Otra vez, mire. Primero coloco el 8. Este 8, como está, lo coloco aquí. Como es acumulado, voy a sumar 8 más 16, me da 24. 24 más 11, 35. 35 más 29, 64. Así se saca el acumulado, ¿no? 64 más 19, 83. 83 más 16, 1000. Ya tengo entonces el porcentaje acumulado. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo sé cuánto ha pasado? Ya. Entonces, a esto le voy a restar 100. 100 menos 8, lo haremos eso con un color azul. Aquí pondremos 100 menos 8, 8, aquí está, este es 8, me va a dar 92. Ya, entonces voy a restar. ¿Cuánto ha pasado? En el primerito ha pasado el 92%. En el segundo, ¿cuánto ha pasado? 76. En el segundo, ¿cuánto ha pasado? 65. En el tercero, 36. En el otro, 16. Y aquí ha pasado, ya, obviamente, el 0 porque ya es el pancito, ¿no es cierto? Esta grafiquita del paso acumulado, estos valorcitos, ¿dónde voy a colocar? Ya. Lo coloco acá. Me hago justamente una tablita. Ahí tengo, ¿no? Aquí está. Esta es la abertura del tamiz. ¿Ya? O sea, ¿qué abertura? Esto, ¿no es cierto? Esta es la abertura del tamiz. Esto lo pongo acá. ¿Y cuánto el porcentaje? Este lo ponemos con un color, en este caso celestito. Esto que ha pasado, no, celeste. Este que ha pasado, lo coloco ¿dónde? Acá está. Listo.
Y así yo voy obteniendo mi grafiquita. Esta grafiquita que aquí voy a poner lo ponemos con un color rojito. Ya está, ¿no? Esta. Todos estos, esta es la gráfica. Así se halla la curva, en este caso granulométrica. ¿Para qué me sirve esto? Para saber más o menos cuál es el mayor porcentaje según en este caso yo tenga el tipo de árido por tamaño de grano, ¿ya? Entonces, esto es lo que se hace. Este es el porcentaje paso, y con esto yo puedo estimar más o menos cuál es el mayor porcentaje y en qué porcentaje se encuentra el mayor tamaño de grano de mis áridos. ¿Ok? Bien, estamos a 5 minutos. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, consultas? Por si acaso en el blog voy a dejar ya un videito de cómo se hace el ensayo granulométrico para que ustedes puedan observarlo. Es bien sencillito. La muestra se agarra, se lo pone a un hornito para que seque porque tiene que estar libre de cualquier tipo de humedad. Una vez que esté seco, se pesa y pesando se hace el ensayo granulométrico. Se coloca todo a la malla, a los tamices, se va colocando, se hace un vibrado, esto empieza a moverse. Puede ser un vibrado manual o puede ser un vibrado mecánico, porque tiene una vibradora que vibra así. Todo el tamaño de grano va ingresando, después de un buen tiempito se separa y tamiz por tamiz se va pesando y se obtiene la gráfica que hemos obtenido, ¿no? En este caso que hemos revisado. A ver,